Bienvenidos a este tiempo de Iglesia en Casa. Nuestra lectura de hoy se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, del versículo 5 al versículo 13. Y dice así la bendita palabra del Señor. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa. Debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Oremos, amados. Padre, este día venimos delante de tu presencia. Venimos, Señor, a darte gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, por las bendiciones que tú has traído a nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada una de las familias de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por la vida de todo aquel que está viendo esta predicación. Te pido, Señor, que les bendigas, les guardes y les fortalezcas donde quiera que ellos estén. En el precioso nombre de Jesús te pedimos, habla nuestras vidas. Amén. Jesús quedó asombrado ante la fe que tenía el centurión romano de esta historia. Y sabe, el término que usa la Biblia para asombrado indica sorpresa y admiración de parte del Señor. Es decir, que quedó sorprendido, quedó admirado de cómo este hombre, que no era judío, estaba afirmando una fe tan grande, estaba declarando lo que él creía. Jesús había quedado sorprendido, querido hermano, porque él no había visto este grado de fe en el pueblo judío. De hecho, él nunca en la Escritura vemos que se haya maravillado de la fe de un judío, de la fe de un religioso. No, en una ocasión él declara que le asombró cómo la gente tenía falta de fe. Si gustas verlo conmigo en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 5 y 6, dice la Escritura: y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. El Señor Jesús estaba asombrado de la incredulidad de los judíos, y en esta ocasión queda asombrado de la fe que tenía un extranjero, un centurión romano. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Para que Jesús pudiera declararle y decirle: debido a que creíste, ha sucedido. Debido a que tú creíste, ha sucedido. Este hombre pudo conseguir lo que andaba buscando. Este hombre tuvo respuesta favorable a su petición. ¿Sabes que la fe de este hombre determinó su realidad? Porque así como él pidió, así le fue concedido. Esto quiere decir que lo que tú y yo creamos el día de hoy determina lo que viviremos mañana. El título del sermón este día es: tu fe de hoy determinará lo que vivirás mañana. Yo quiero compartir contigo qué fue lo que hizo este centurión para que pudiera recibir lo que había pedido. ¿Cómo fue que se fortaleció su fe? ¿Cómo fue que desarrolló su fe?
Y quiero compartir contigo algunas actitudes que le permitieron a este centurión tener esa gran fe. Número 1, para poder desarrollar esa fe, hay que hacer nuestro orgullo a un lado. El centurión tuvo que reconocer su necesidad de ayuda. Tú sabes que a veces las personas no buscan ayuda por orgullo, no aceptan cosas por orgullo. El centurión no permitió que su posición de autoridad, que su raza o que su dinero le impidiera pedir la ayuda que necesitaba. Él no le dio el primer lugar a su orgullo. Él reconoció y fue lo suficientemente humilde para pedirle a Jesús que le sanara a su criado. Él no tuvo fe en sí mismo. Él no se puso a pensar en su dinero. Él no llegó ofreciendo dinero. Él no andaba buscando comprar. Él llegó a aceptar a Jesús como una persona suprema. Aunque él no entendía que era el creador de la tierra, aunque él no sabía que era nuestro Dios en persona, pero estaba siendo lo suficientemente humilde. Si tú y yo queremos que nuestra fe se desarrolle, y si tú y yo queremos que Dios se agrade de la forma en cómo tú y yo respondemos, tenemos que hacer nuestro orgullo a un lado. Sabes, yo he conocido personas que están orgullosos de su nacionalidad, y para ellos lo primero es su nación, su equipo de fútbol, su himno nacional, los colores de su bandera. Déjame decirte una cosa, tú y yo como cristianos, primero somos cristianos y después viene la nacionalidad. Dice la palabra de Dios que en Cristo ya no hay griego, ni judío, hombre o mujer. Solo somos hijos de Dios. Somos cristianos lavados con su sangre. Yo creo que a este hombre le costó trabajo, pero él pudo acostumbrarse a hacer su orgullo a un lado, practicando la humildad. Este hombre era un hombre influyente, pero podía usar la humildad. Él sabía practicarla. Déjame aclararte que la humildad no tiene nada que ver con la educación, con el estatus social, con tener o no tener dinero. La humildad es una actitud interna que no está determinada por las cosas externas. La humildad es algo que tú y yo nos acostumbramos a llevar. La palabra de Dios nos dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que tiene de otras personas. Y sabes, las personas que nos rodean, ellos son hábiles y saben hacer cosas que tú y yo no sabemos hacer. Por eso debemos considerarlos como personas superiores, con habilidades especiales y mayores a las que tú y yo tenemos. El centurión ni siquiera se sintió digno de que Jesús entrara en su casa. Y a pesar de su posición privilegiada, supo reconocer que él era un pecador, que él era una persona que no merecía el favor de Dios. Todo lo contrario a las personas religiosas de los tiempos del Señor. Porque una persona religiosa trata de llevar a cabo algunas reglas, trata de vestirse, trata de hablar, de actuar de una forma religiosa para poderse jactar de que no es pecador, para jactarse de que tiene la entrada al cielo por sus obras. Los religiosos del tiempo de Jesús vivían comparándose y se jactaban. Ellos decían, qué bueno que no soy un gentil, qué bueno que no soy un publicano, qué bueno, qué bueno. ¿Sabes? La religiosidad de los fariseos hizo que ellos se llenaran de orgullo. El orgullo les impidió creer en el Señor. Lo tuvieron enfrente. El orgullo no les permitió tener el acceso para conocerle, amarle, tenerle ahí con ellos. Dijimos que para que nuestra fe sea fortalecida, tú y yo necesitamos hacer el orgullo a un lado. Número 2. Para que nuestra fe sea fortalecida, hay que ser generosos. Este centurión pudo fortalecer su fe porque él no solo tenía fe, él tenía obras. No solo decía creer, él actuaba, ayudaba a las personas que le rodeaban. Sus obras hablaban por su fe y la gente lo sabía. Algo poderoso sucede cuando tú y yo nos enfocamos en ayudar a los demás. Nuestra fe se desarrolla cuando tú y yo servimos a los demás, cuando tú y yo servimos a otros. La Biblia nos dice
que este centurión les había construido una sinagoga a los judíos. Mira lo que dice en el versículo 2. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre y le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Las sinagogas eran lugares, hoy en día los conocemos nosotros como templos, un lugar de reunión para aquellos judíos que no podían trasladarse hasta Jerusalén, para que ellos cada séptimo día pudieran reunirse a escuchar la bendita palabra de Dios. Las sinagogas se convirtieron en una necesidad para los judíos, y este centurión romano pudo ver la necesidad en otras personas y pudo ayudarles. Ahí nosotros podemos ver que su fe no solamente era de labios, sino que él en verdad amaba y quería ayudar a la gente de su alrededor. Su generosidad pudo hacer que su fe se multiplicara, se fortaleciera. Aquí en nuestra lectura nosotros vemos que él llega con una petición, y su deseo era que su criado, que su sirviente sanara. Él podía cambiar de sirviente. Sin embargo, vemos que se preocupaba por el que tenía, y él buscó la forma de que su criado sanara. Él había ayudado a su comunidad, es decir, era una persona que estaba inclinada a poder ayudar a otros. Por eso, si tú y yo queremos ver fortalecida nuestra fe, necesitamos ser generosos. Necesitamos ayudar a otros. Si queremos desarrollar nuestra fe, necesitamos tener cuidado de los demás. Ser generosos. Para los religiosos en el tiempo de Jesús, todo el mensaje les llegaba como un golpe, porque ellos estaban acostumbrados a ver por sí mismos, a buscar su propia salvación, sus obras, su justicia. Y el mensaje de Jesús era amar al prójimo, orar por el enemigo, bendecir a los que te maldicen, caminar la segunda milla. Los religiosos estaban demasiado sumidos en sus propios asuntos, en sus propias necesidades. Es decir, no eran personas altruistas, no eran personas que ayudaran a los demás. Cuando tú y yo pedimos bendición para nuestras vidas y queremos que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida, no debemos olvidarnos que si Dios nos responde y nos bendice, es para bendecir a otros. La bendición no termina en nosotros. Somos una extensión para que Dios pueda alcanzar y bendecir a la gente que nos rodea. No debemos tomarlas tan personalmente que nos olvidemos de la gente a nuestro alrededor. Tú y yo necesitamos comprender que Dios tiene un plan y un propósito para alcanzar a toda la gente que está a nuestro alrededor. Por eso Dios te bendice, para que tú puedas ir y ser de bendición a la gente que te rodea. Es decir, tú y yo necesitamos aprender a ser generosos con nuestras finanzas, con nuestro tiempo, con la experiencia que podemos aportarle a las personas a nuestro alrededor. Tú y yo necesitamos tener cuidado de no encerrarnos y de no tratar de encerrar a Dios en una costumbre religiosa al punto de esperar que Dios solamente actúe, accione en ciertas formas. Tú y yo no podemos limitar a Dios con nuestros conceptos, con nuestras ideas, con la falta de fe. Tú y yo tenemos que comprender que Dios bendice al bueno y al malo. Es más, Dios va a bendecir a aquel que te hizo daño, aquel que te ofendió, aquel que no fue bueno contigo. Y en su momento ellos buscan el arrepentimiento y Dios los va a bendecir. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos limitar a Dios con un preconcepto, con alguna idea, con alguna regla. No podemos mantener a Dios encerrado. Él es Dios. Él salva a quien quiere salvar y bendice a quien quiere bendecir. Número 3. Para que nuestra fe se fortalezca, tú y yo tenemos que reconocer y movernos en autoridad.
El centurión le explicó a Jesús la base de su confianza. Él le dijo: tan solo pronuncia la palabra de donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque yo soy un siervo de autoridad. Yo estoy bajo autoridad de mis superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si le digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Conozco la dinámica de la autoridad. Así que tú solo di la palabra donde quiera que estés y mi siervo sanará. Este hombre le estaba diciendo a Jesús: entiendo la dinámica de la autoridad, comprendo los beneficios de la autoridad y sé cómo funciona. Este hombre estaba fundamentado. Él tenía la experiencia de vivir en autoridad y conocía los beneficios. Él le había dicho: yo estoy bajo mis oficiales y estoy sobre mis soldados. Lo que este hombre había hecho durante toda su vida le ayudó a creer en nuestro Señor Jesucristo, porque al moverse en autoridad le permitió al centurión creer y estar seguro de que Jesús tenía la autoridad y que se llevaría a cabo si tan solo él lo declaraba. Este centurión reconoció el señorío de nuestro Señor Jesucristo sin conocerlo, a diferencia de los religiosos, a diferencia de los judíos, que Jesús hasta se maravilló de que no tenían fe, de que eran incrédulos. Este oficial se dio cuenta de que la enfermedad estaba sujeta a nuestro Señor Jesucristo. Él confiaba de que Jesús tenía la autoridad sobre la enfermedad, de modo que podía mandarla como si fuese una persona y obedecería. Muchos de nosotros necesitamos aprender a caminar en autoridad para después llegar a ser personas en autoridad. Aunque algunos no estamos acostumbrados, a algunos no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Empezamos a cuestionar, empezamos a desconocer, a desobedecer, a burlarnos de las autoridades, a cuestionarlos. Tú y yo necesitamos aprender a caminar bajo autoridad para después llegar a ser personas en autoridad. En los trabajos no hay nada más complicado y nada más difícil que estar trabajando para personas que no entienden la autoridad y que no han conocido el producto ni el trabajo, pero alguien los puso en autoridad. Personas que no saben el tiempo que se lleva en desarrollar el producto, en hacer las cosas, pero como son personas que les dieron un título de autoridad, ellos hablan mal, presionan, les exigen. Y ellos no conocen el proceso, no saben. ¿Has conocido a alguien así? La Biblia le llama un neófito, una persona que no está capacitado. Tiene un título porque estudió, porque tiene algo de teoría, pero no sabe hacer las cosas. Y cuando está en posición de jefe, solamente exige, manotea, amenaza a las personas. Esa es una persona que no ha caminado bajo autoridad. Por eso tú y yo necesitamos desarrollar esa práctica, caminar bajo autoridad y después Dios nos pondrá en autoridad, bajo autoridad de nuestros mentores, de nuestros líderes, de nuestros pastores, en nuestro trabajo también. Por eso el Señor nos motiva y nos dice: cuando vayas a hacer algún trabajo, no lo hagas como para agradar al hombre, hazlo para agradarme a mí. Porque todo lo que tú y yo hacemos, lo hacemos sabiendo que Dios nos observa. Lo hacemos para su gloria y para su honra, como testimonio de que somos cristianos. El centurión conocía esta dinámica de la autoridad y le dijo al Señor Jesucristo: solo di la palabra y mi criado sanará. ¿Te das cuenta de la seguridad que tenía este hombre? Porque él por años lo había practicado, había vivido bajo autoridad y él sabía que las personas que estaban bajo su autoridad llevarían a cabo la palabra que él dijera. Él era un oficial que se había acostumbrado a estar bajo autoridad. Él tenía una autoridad superior, pero a la vez él estaba sobre 100 soldados. De ahí viene el nombre de centurión. Él sabía dar, pero también sabía recibir órdenes. Y tú y yo necesitamos conocer esta dinámica de la autoridad y llevarla a cabo donde quiera que nos desenvolvemos.
en nuestra empresa, en nuestra iglesia, en nuestra casa, con nuestros líderes, con la gente que nos rodea. Es necesario entender y practicar la dinámica de la autoridad. Dile a la persona que tienes a tu lado, es necesario entender la dinámica de la autoridad. ¿Para qué? Para desarrollar nuestra fe. Porque necesitamos fe cuando viene la crisis, necesitamos fe cuando viene el problema, necesitamos fe en medio de la tormenta, y aún hoy en medio de esta pandemia necesitamos fe para saber que Dios cuida de nosotros, que Dios nos bendice. Si tú y yo hemos caminado bajo autoridad, sabemos que estamos bajo su autoridad, y Él tiene la autoridad sobre la peste, sobre el virus, sobre la enfermedad. Podemos descansar porque sabemos que Él está en control de nuestras vidas. Por eso es necesario ejercitar la dinámica de la autoridad, porque sabemos que Dios es la autoridad superior y que está sobre toda ley natural. Jesús halló esta gran fe en un gentil. Él no encontró esta fe en los religiosos de su tiempo, ni en los fariseos, ni en los escribas, ni en los sacerdotes, ni en los lugares más sagrados encontró esta calidad de fe. Por eso, cuando oye a este centurión, se asombró, se maravilló. Iglesia, tú y yo en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos en que nuestros hijos y nuestra cónyuge nos están observando cómo actuamos, cómo respondemos, tú y yo necesitamos responder con una gran fe, desarrollando nuestra fe. A grandes males, grandes soluciones. Y si queremos desarrollar nuestra fe, hay que hacer el orgullo a un lado. Hay que ser generosos. Hay que reconocer y movernos en autoridad. Porque cuando tú y yo estamos en esa autoridad, estamos bajo el reino de los cielos. Por eso la Escritura nos dice que es el reino de los cielos. Porque hay un rey. Porque hay un alfa y un omega, porque hay un principio, porque hay autoridades, porque hay un orden que Dios ha establecido, y tú y yo caminamos bajo su autoridad, y así nos protege su hermosa autoridad. El Señor le dijo al centurión: ve, y porque creíste, debido a que creíste, ha sucedido. Hoy Dios nos está diciendo, Iglesia Luz de Vida, amigo que miras esta grabación, así como tú estás creyendo, así va a suceder. Así que yo te invito a que tengas un buen pensamiento, una buena imagen de cómo tú y tu familia van a pasar esta pandemia, esta cuarentena, de lo que vendrá en el futuro, y aprópiate de ello y dale gracias a Dios y desarrolla esa fe, porque una gran fe necesita hacer a un lado el orgullo, requiere ser generosos, requiere movernos en autoridad y con autoridad. Oremos ahí donde te encuentras. Padre, venimos delante de tu presencia a darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Padre, hoy te pedimos que tú nos ayudes, que nos bendigas, que nos fortalezcas. Yo te pido, Padre, que bendigas el corazón de cada persona que está escuchando esta palabra. Pedimos que tu bendito Espíritu los fortalezca, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer el orgullo. Ayúdanos a desarrollar nuestra fe para agradarte a ti. Ayúdanos a ser generosos con lo que tú nos has dado. Porque si estamos bendecidos y estamos en una posición privilegiada, Señor, es porque tú tienes un propósito. Padre, permite que podamos bendecir a otros que nos rodean. Ayúdanos, Padre, a poder reconocer las autoridades que tú has establecido. Ayúdanos, Señor, a movernos en esa autoridad. Ayúdanos, Padre, a caminar bajo autoridad y a declarar, a proclamar, a orar con autoridad. Padre, yo declaro de tu provisión, declaro de tu bendición y de tu sanidad a la vida de tus hijos. Te damos gracias porque sabemos que contamos con tu bendición. Señor, te damos gracias y pedimos de tu bendita presencia, Señor, para todos y cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje. Gracias, amado Dios. En ti descansamos, Señor. Amén y amén. Gracias, bendito Dios.
invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo